No, Mauricio. Porque nosotros más que nunca debemos de saber, los que estamos al frente del micrófono, que el problema de El Salvador es un problema de raíz. Y cuando se dio el tema del sorteo, eso no es nada. yo les Es que cuando hemos tenido formación de jugadores aquí, ese es natural. Entonces, si te pones en ese caso, ¿cuándo hemos tenido formación de jugadores? Tenemos que una selección que iba a ir al mundial. Se han tenido no formación podemos de engañar a la gente. Aquí no se ha formado. Entonces, si las generaciones espontáneas, como las buenas que vos decís que teníamos, ya no dan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formar jugadores que sean verdaderos clubes. ¿Por qué? Solo te voy a poner un ejemplo. 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 Antes Panamá no era el fútbol su deporte, era el béisbol, era el boxeo. Crecieron, se ordenaron, formaron. Aquella selección del 2008 del Panamá no era buena. No era buena. Con la puerta ahí nomás Nicaragua empezó a crecer a nivel de clubes. La selección de Panamá del 2008 era mejor que esta. Surinam. Exacto. Surinam. ¿Cómo quedó ese partido? A veces, no existía. sin proceso hemos conseguido resultados. Sí, pero entonces no podemos ser mediocres a estar trabajando sin proceso, Cártel. Discúlpame. Sin proceso ganamos 1-0 en Guatemala. Sí, entonces no hagamos proceso. Entonces hay que seguir sin proceso. Entonces que se vaya el bolillo y que después venga un pastelero y que venga otro Diego Gámez, que se vuelva a ir y todo. ¿Eso es lo que quieren ustedes? No seamos mediocres, hombre. Trabajemos como la gente. Trabajemos como la gente. Seguimos lo mismo. A este proceso lo tenía que haber terminado el señor Hugo Ernesto Pérez porque lo empezó y este día tendríamos que haber... ¿Qué te asegura que lo hubiese ganado? ¿Qué te asegura que lo hubiese ganado? ¿Qué te asegura que hubiese partido? ¿Qué te asegura? 13 partidos. Sí, pero porque no lo dejaron trabajar. ¿Te parece? No lo dejaron trabajar. Para que se haya quedado todo el mundo lo atacó. Nadie iba a trabajar ahí. Es cierto. Ese problema. Pero yo estoy diciendo. Se cambió de entrenador, Cárcel, Mauricio. Se cambió de entrenador y en algo coinciden tanto Hugo Pérez como Hernán Darío Bolillo Gómez en lo que acaban de mencionar. Esto es un problema estructural, es un problema más profundo. Y mientras los dirigentes... Ya lo sabemos, ellos vinieron a descubrir eso, sí, eso ya lo sabíamos. Pues sí, pero vos estás diciendo que exigen sin proceso se va a seguir ganar. Hemos conseguido cosas más. Pero ya no es así. Date cuenta, antes decíamos, que haga un proceso profesional en cuanto a los clubes. La gente que llega a la Federación Salvadoreña de Fútbol, que ya sabemos quiénes van a ser, porque no va a haber resistencia, tiene que exigirle a los equipos de la primera división que inviertan en fútbol base, que inviertan en infraestructura, que le den las condiciones necesarias para formar futbolistas. Y sí, no se van a dar los resultados de la noche a la mañana, pero se va a estar más cerca de acortar la distancia y de hacer el trabajo, perdóname Cárcel, y se va a estar más cerca de lograr acortar las distancias que otros países como Costa Rica, como Panamá, como Nicaragua, como Honduras han hecho larga, porque ellos sí han trabajado y nosotros no. Guatemala ha hecho un proceso. Pero acabas de decir que no va a ir al Mundial Guatemala. Guatemala tiene un proceso. Yo no te estoy diciendo ahorita que dijiste al principio. Pero ¿qué te estoy diciendo ahorita? Ajá. Guatemala tiene un proceso y todavía tiene posibilidades. Todavía tiene, pero todavía tiene. Que no va a ir al Mundial. ¿Por qué crees que no va a ir? No va a ir porque Panamá, de 4 años. Porque Panamá y Honduras tienen mejor calidad. Pero eso no le quita que con la personalidad que tiene. No es tiempo, el proceso es progresión. El proceso es evolución. El proceso estoy de acuerdo con Carlos. El proceso son automatismos. Esta selección de Panamá, esta selección de Guatemala tiene automatismo. O jugó de manera tranquila, supo sufrir. El gol llega de una jugada muy bien armada, por ejemplo. Cuando tú trabajas, tienes automatismos y una selección que trabaja sabe sufrir. Hoy Guatemala sufrió en el primer tiempo, incluso hay una pelota en el palo, sufrió. Y después la confianza que se le genera cuando le tapa Hagen a Nathan Ordaz agranda todo el equipo porque se lo transmite. Lamentablemente nosotros no tenemos un proceso de automatismos, de una voz líder. Recogieron jugadores de último y le dieron la oportunidad a Henry Romero, que lo extrañamos por la falta de jerarquía que tenemos. Buenas noches, mis queridos suscriptores. Buenas noches, por acá de regreso con un videito más, un poco habitual la hora de este video, pero es importante hablar sobre lo que ha dejado la derrota de la selección nacional. Aquí vamos a reaccionar acerca de periodistas salvadoreños en los cuales discuten y debaten el por qué en El Salvador no tenemos fútbol, el por qué la selección no pudo ganar ante Guatemala, y podemos ver cómo entre 4 periodistas
no se ponen de acuerdo cuáles son las causas, porque algunos posiblemente ven intereses, hay intereses de por medio, y otros sí tienen una visión, tienen una idea de por qué nuestra selección ha caído tan bajo y por qué no podemos evolucionar. Porque por ahí veíamos a un periodista famoso, Cartel Rivas, que fue el que tuvo la discusión fuerte con Hugo Pérez, cuando Hugo Pérez fue despedido de la selección, en la que le exigían resultados, y como los resultados nunca llegaron, pues realmente Hugo Pérez les explicó de que él no esperaran resultados a corto plazo, que él quería hacer un proceso para que el fútbol salvadoreño pues mejorara, que el fútbol salvadoreño cambiara y pudiera ser competitivo. Pero este señor periodista, pues él estaba en contra, y que lo quitaran porque no habían resultados. Algo otros estaban de acuerdo, porque es importante saber de que sin proceso no vamos a ir a ningún lado. Y ahí se lo recrimina, que le dicen de que entonces, porque supuestamente él se le ganó a Guatemala en Guatemala, porque no se necesita un proceso, que no se necesita una infraestructura, que no se necesita un trabajo de las fuerzas básicas. Entonces este señor cree de que no es necesario eso. En cambio los otros sí opinan a raíz de eso, de que posiblemente, y que es lo que nos hace falta. Y por esa razón es de que el fútbol de nosotros se ha quedado tan abajo, en el que no salimos avantes, porque como les dije en video anterior, pues la afición estaba pues motivada, la afición cumplió, llegó al estadio, lo llenó, con la expectativa de que iba a haber un cambio, un mejor funcionamiento, pero lo que ellos dicen, algunos de ellos, en lo que no tenemos un proceso, un trabajo de fuerzas básicas, y es lo que nos llevaría al éxito. Y señalan los procesos que tiene Guatemala, que tiene Panamá, que tiene Nicaragua, que tiene Honduras incluso. ¿Y nosotros qué? Entonces uno de ellos dice que plantean de que a la Liga Mayor pues se le exija y se le den las herramientas para que produzcan jugadores. Que internamente los clubes tienen que ser un semillero, igual como era antes. Había la reserva. ¿Se acuerdan de que antes del partido de la primera, pues había un partido de fondo que le llamaban el partido de las reservas, y de ahí salían muchos jóvenes, muchos jugadores ya para los partidos de la primera? Entonces eso se perdió. Ahí comenzamos a caer, y ahora pues se le exige a quien corresponda que le dé los medios, que le dé las herramientas a los presidentes de la liga, de los equipos, para que puedan producir jugadores, porque sin eso seguiremos en el mismo dilema y en el mismo problema que nos hemos metido con estas derrotas inesperadas, porque a pesar de que no hay un trabajo, que no hay un proceso, se esperaba de que hubiera un mejor funcionamiento de nuestra selección ante su similar de Guatemala, ante Surinam, ante Panamá, que como les digo, los partidos fueron bastante ordenados, pero hasta ahí. Pero realmente no generamos porque no hemos construido, no hemos hecho jugadores. Y eso es lo que se necesita en un país futbolero donde se exigen resultados, pues también hay que exigir formaciones. Y eso es lo que en El Salvador ha estado pereciendo por mucho tiempo. Así que, por un lado, pues estamos de acuerdo con uno de ellos, pero reaccionar a este video es porque entre 4 personas, imagínense qué tan difícil es ponerse de acuerdo.
no digamos en la federación, en los clubes, en los presidentes de cada equipo, qué tan difícil puede ser llegar a entender cuál es la solución y el camino para el triunfo del fútbol salvadoreño. Así que déjenme ustedes en los comentarios qué opinan, qué creen que podemos hacer, si estos periodistas estarán algunos en la forma correcta o otros estarán equivocados. ¿Qué opinan? Así que ahí les dejo esta reacción a estos señores que, como les digo, 4 personas, qué tan difícil es ponerse de acuerdo. Así que así están las cosas. Después de esta derrota ante Guatemala, pues suenan ecos por todos lados, porque esto ha pegado un golpe en la mesa y hay que reaccionar, hay que trabajar, hay que ver qué se hace para salir de este hueco en el que ha caído el fútbol salvadoreño. Así que saluditos, bendiciones, los veo en el próximo video.